Capítulo 14. Paso 6. Conexión de los cables de la placa. Los cables de la caja o carcasa que se conectan a la placa base son el USB frontal, el audio y las conexiones del panel frontal. Primero conectamos el cable USB en el conector de la placa que pone frontal USB 1. La polaridad nos la da el hecho de que uno de los orificios está ciego. Simplemente donde pone F frontal USB 1, pues directamente ahí. Con el audio hacemos lo propio, lo pinchamos en el conector de audio de la placa base. En estas cajas modernas podemos observar cómo el cable de audio lleva ya hechos los puentes que nos van a permitir poder conectar audio tanto por la parte frontal de la torre como por la parte posterior. El conector del cable del audio vemos que tiene una muesca tapada o ciega, y esto es lo que nos indicará la polaridad para su correcta inserción en su zócalo de la placa base. A continuación procedemos a la conexión del cable de audio. Ahora vamos a proceder a conectar los cables del F.panel o Front Panel Jumper, es decir, los cables de la caja que controlan las conexiones del frontal de la caja: Power LED, Power Switch, Speaker, HDD LED, Reset, etc. Aunque ya lo vimos al hablar de la placa base, lo primero que vamos a ver es la ubicación de dicho Front Panel en la placa base GA945PS3. Una observación: este panel de conexiones es muy pequeño y difícilmente se aprecia con la vista. Por ello, hemos elaborado un esquema donde se ve perfectamente la estructura de estas conexiones tan importantes. Como podemos ver en la imagen, en el esquema nos encontramos en primer lugar en la parte izquierda del esquema el conector de 3 pines Power LED o LED de encendido. Más a la derecha nos encontramos que hay 2 filas horizontales de conexiones. En la primera o superior, respecto al esquema, tenemos las siguientes conexiones. Power Slip LED es una conexión de ahorro de energía, pero la mayoría de las torres no suelen traer los cables para esta conexión. Por consiguiente, estos 2 pines se suelen dejar sin conectar. Power Switch o botón de encendido. Speaker Connector, conector del altavoz del sistema. En la fila paralela inferior tenemos las siguientes conexiones: HDD LED o LED del disco duro, Reset, botón de reset. Bien, a continuación procedemos a conectar los cables del panel frontal. Speaker. A continuación vamos a conectar el cable del altavoz o speaker. En la placa base está perfectamente serigrafiado el nombre de estos conectores, pero en la imagen podemos ver perfectamente la polaridad de esta conexión. HDD LED. Este cable hace que se encienda
el LED del disco duro cuando éste tiene actividad. Igualmente observaremos en la placa los pines que le corresponden y para ello la imagen que estamos viendo nos ayuda a determinar su correcta polaridad e inserción. No obstante, en el manual de la placa base viene un esquema inconfundible. Power LED. El Power LED es el cable que alimenta el LED encendido. Consta de dos cables, el verde y el blanco. Es preciso desliarlos un poco para facilitar su conexión. De los 3 pines que hay seguidos en el panel de control de la placa base destinados al Power LED, el verde se conecta en el número 1, que es el que se aprecia en la imagen y que suele tener un borde blanco más acusado. Este pin es el positivo. El del centro lo dejamos libre y el cable negro lo conectamos al pin número 3, que es el negativo. Power SW o Power Switch. Este conector es el del botón de encendido. Si este cable no se conecta, el ordenador no puede arrancar ni tan siquiera encenderse. Es un conector de 2 pines que se conectan en los 2 pines que claramente se encuentran serigrafiados en la placa base. Como referencia de polaridad podemos observar que la parte del conector del cable donde va serigrafiada la expresión Power SW mira hacia fuera de la placa base. Reset. Finalmente conectamos el reset. Este cable conecta el botón del reset con los pines de la placa base que controlan el reseteo del ordenador. Al igual que los otros, sus 2 pines se pueden perfectamente apreciar tanto en la placa base como en el manual de la misma. No ofrece ningún misterio, máxime viendo su conexión real mediante las imágenes del vídeo.